Conciencia y consentido, donde el conocimiento se encuentra con lo cotidiano. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Conciencia y Consentido. El día de hoy vamos a hablar de las relaciones humanas hoy en día. Nunca habíamos estado tan conectados y al mismo tiempo tan solos. Tenemos conversaciones que duran segundos, reacciones inmediatas, mensajes que se leen pero no se responden y vínculos que se construyen o se rompen con solo darle un clic. Vivimos en la era de la inmediatez. Queremos respuestas rápidas, validación constante y relaciones que no incomoden. Pero las relaciones humanas no funcionan con algoritmos, funcionan con tiempo, presencia y límites. Entonces, el día de hoy queremos hablar de cómo las redes sociales han cambiado la forma en que nos vinculamos, cómo esta prisa y esta comparación con otras personas afectan nuestra salud emocional y también nuestra salud física, y por qué poner límites también es una forma de cuidarnos. Porque conectar no siempre es estar disponibles, y aprender a vincularnos mejor también es aprender a vivir con más sentido. Además, ni siquiera, ¿no? O sea, cuando estás vinculado con alguien, ni siquiera a veces es que te veas. No sé si les ha pasado, pero tengo dos amigas que quiero con el corazón así. Una la conocí en el kinder y a la otra en segundo de primaria. Y de verdad que nos vemos tan pocas veces, pero sé que en el instante en el que nos hablamos es con... No sé, o sea, tenemos la capacidad de ponernos al día en 5 minutos. Y como si el tiempo no hubiera pasado. Como si el tiempo no hubiera pasado. Sí, a mí me pasa igual no con les una tienes amiga. que contar cuánto tiempo pasó, las relaciones, cómo fue el conflicto, pasó esto y esto y esto, y con 2 palabras ya lo sabes. Y es bárbaro. Había escuchado un término que ahora está como de moda, que se llaman las amistades cactus. Y son estas amistades que no necesitas verlas todo el tiempo, ¿no? O sea, pero cuando las ves, justo haces esta conexión inmediata, te pones al día, pero son amigas que saben que no vas a estar 24/7, pero que cuando te necesiten, o tú a ellas, ahí van a estar, ¿no? Y la verdad es que hoy en día las redes sociales, si bien son herramientas que podrían ayudarnos muchísimo, también creo que han afectado mucho en cuestión física, que es como la parte que yo más voy a abordar. Ajá. Y la parte psicológica. Por ejemplo, en la parte física, pues estas redes sociales, hay muchas niñas que en otro episodio ya habíamos comentado, niñas y niños, que de reels que ven, de cómo bajar de peso y dietas que ni existen, pero que ciertas influencers hacen videos, recomiendan, generan que ya este estereotipo de belleza sea otro, y entonces llegan niñas con trastornos de conducta alimenticia o llegan como con muchísima inseguridad, ¿no? Y también esta parte social es bien fuerte, ¿no? Como, o sea, cuando yo empecé, se me hacía algo como difícil que me pasara. Y es muy fuerte cuando, por ejemplo, empecé con el Instagram de doctora. Ajá. O sea, como que si ves mi Instagram personal, subo súper poquitas cosas. No soy de las personas que está comiendo y sube la foto o cosas así. Casi no publico de mi vida. Pero en mi Instagram de doctora es bien fuerte cómo subes un video o subes una publicación y si no te dan like, o si no ves que mucha gente lo vio, sí te sientes mal. O sea, no sé si alguna vez vieron la de American Horror Histories. Es una serie. Pero había justo un capítulo en donde todos se medían likes. Sí. Y estaba cabroncísimo porque de pronto era así como el pánico de que ya no te dejaran seguir viviendo en tal zona porque no te dieron like tus vecinos. Sí. O el que tu taxi ya no funcionara porque no te dieron like. Y ya me pasaba más, debo confesarlo, hace unos años, en este sentido de las redes sociales,
me pasaba más con otras generaciones, ¿no? Había una niñita que también de pronto se levantó, estábamos en la clase y ya habíamos terminado una actividad. Y de pronto se levanta y les grita, ¿por qué no me han dado ni un like? Pero fue como... Enojada. Enojada, de verdad, porque había subido una foto de ella en bikini. Y entonces yo le dije, a mí me parece sumamente peligroso que estés subiendo una foto así. Y yo no sé si tú lo tienes restringido, ¿no? Pero imagínate qué puede hacer alguien con esa foto. Y entonces, claro, son adolescentes, ¿no? Y demás. Pero me parecía en ese sentido más atroz. Pero hoy siento que más allá de los likes es esta parte que mencionabas. Yo no sé a ustedes, pero me da mucha risa ahora ver las cejas paradas. A lo mejor a ustedes les gusta, pero yo me acuerdo que antes todo el tiempo estábamos peinándonos la ceja para que no se viera ningún pelito levantado. Y ahora el Y tratamiento ahora al revés, es... ¿no? O sea, ahora es justo levántate las pestañas y que todas queden para arriba. Ay. Y las niñas llegan y me platican algo y de verdad que mi cerebro, que está todo distraído, no le estoy oyendo, estoy viendo sus cejas. Sus cejas. Y no puedo, ¿no? Pero dices, como una moda que no lleva ni 6 meses puede ser tan agresiva, ¿no? O sea, puede ser como pólvora. Y ahora ponte el contorno para que la nariz se vea completamente recta. O las pequitas. O las pecas. Y dices, Dios bendito, ¿en qué momento algo se vuelve tan viral, tan, ¿no? Como si fuera esto una epidemia. Así. Que muchas veces, digo, hay quien a lo mejor le gusta y lo hace muy bien. convencido y está bien. El problema creo que radica, y es a lo que creo que tú vas, como cuando lo hacen solo por esta Por parte de imitación. pertenecer. Ni siquiera es, me gusta, me veo bien, tal, ¿no? O van a clase de educación física y regresan y ya tienen que estar maquilladas. Y dices, ¿en qué momento no te aceptas cara lavada? ¿En qué momento no puedes estar 10 minutos sin la máscara, sin la perfección, sin la... ¿no? Está muy bueno. Sí. No, y esta inmediatez que genera el ya poder tener toda la información en un segundo. O sea, ya pues la inteligencia artificial, por ejemplo. O sea, la inteligencia artificial creo que es una gran herramienta, pero justo si la utilizas como herramienta, ¿no? O sea, pero que ya no sea lo que te hace pensar. Y que ya ni siquiera sepan buscar, ¿no? O sea, que aparte copian y, o sea, a mí me da ya risa cuando me entregan un trabajo y se ve la línea gris de ChatGPT, ¿no? Y dices, es que solo copiaste y pegaste, o sea, ni siquiera te tomaste el tiempo de leerlo. Y me dicen, pero entonces si reconoce la línea gris es porque también usa ChatGPT. O sea, sí he utilizado ChatGPT, pero no copio y pego, ¿no? O sea, es esta parte que hablábamos en un episodio anterior de lo de la lectura, que no solo es leer por leer, ¿no? Es lo que te genera la ortografía, el vocabulario, la redacción, el aprender, el interesarte por algo, pero ya queremos todo y como adultos nos pasa. O sea, si el celular, por ejemplo, WhatsApp, de repente se te traba un poquito al abrirlo, es como se tenía que abrir rápido, ¿no? O uno ya todo el tiempo, yo, por ejemplo, intento cada vez hacerlo menos, pero todo el tiempo estás con el celular. Y a veces estás hablando, generalmente, con personas que en ese momento ni están, ¿no? Sí. Pero tú estás, o sea, antes, por ejemplo, alguien quería saber de ti y te mandaba un mensaje, pero pues se tenía que esperar, ¿no? Sí. Y ahora no. Ves las palomitas y ya lo leyó, ¿y por qué no me contesta? Pero esto genera muchísima ansiedad en las personas y eso también pues puede afectar la salud, ¿no? Sí, pero también, o sea, pensando como en estas de las relaciones interpersonales, quienes nos dan las bases muchas veces, no muchas veces, siempre son los cuidadores primarios, que son los padres. Entonces, desde ahí uno tiene que ver cómo aprendiste a vincularte y cómo aprendiste a generar esas relaciones. Entonces, si nos vamos como a nuestras generaciones, a las que atendemos, uno ve y de pronto conoces, en la mayoría de los casos conoces a los papás y dices,
ahora entiendo más de dónde viene esta conducta, ¿no? Me quedé pensando en varias cosas de lo que estaban diciendo porque, por ejemplo, esto de las niñas que ahora se maquillan mucho y demás, y ahí habría que ver como el contexto y desde dónde viene esta parte de maquillarse, ¿no? Porque también de pronto es como si no te gusta cómo te ves. ¿Quién sabe y quién te lo aprendes, esté diciendo? Ajá, pero también hay que ver, o sea, hay de pronto quienes sí se maquillan porque de verdad es la manera en la que se han ayudado a aceptarse. Entonces, creo que no hay que satanizar el que todos se maquillen, claro, pero sí, por ejemplo, tuve hace poquito un caso donde una chica que no le gusta como es, ¿no? Y entonces, que a lo mejor físicamente no es como los rasgos que se esperan de bonito, ¿no? Que entre comillas lo digo porque, pues bonito que es, ¿no? Entonces, la mamá misma le ayudó a aprender a tener como un curso de automaquillaje, y ella se empezó a sentir mejor. Y entonces, si tú sabes la historia donde ella incluso pensaba como en este tema de desvivirse, ¿no? Porque no le gustaba lo que veía al espejo y con cierta ayudita de un curso de automaquillaje empezó como a mirarse en el espejo y entonces empezó a tener relaciones. En este momento está como cuestionándose en cuáles son las relaciones en las que yo estaba con amistades, donde les daba un regalito, donde yo era como alguien que daba, como para cubrir esta checklist de tengo amigas. Y ahorita que está como ya aceptándose de, bueno, no me gusta esto, pero lo puedo mejorar maquillándome de una manera. Y entonces ahora ya está pasando al siguiente nivel donde está cuestionando qué amistades sí son reales y cuáles no. Pero ha sido un proceso de mucho tiempo donde afortunadamente la mamá la escuchó, la miró, le dio la herramienta y entonces ahora vamos y cada vez se ha ido maquillando un poco menos, ¿no? O sea, empezó como con una máscara total y después ya ha ido como viendo cómo no maquillarse tanto, pero también a la vez está llevando a empezar a cuestionar las relaciones que tiene de amistad y que entonces digamos que le ayudó de alguna manera, pero después empieza como a regresar como a este origen de una relación buena. Entonces aquí el papá estaba presente, bueno, la mamá está presente, la escuchó, ¿no? Pero hay muchos casos donde estos cuidadores primarios lo que hacen es como tener un vínculo ficticio, donde a lo mejor tengo otro caso donde la mamá publica 1000 fotos con sus hijos, ¿no? De, ay, aquí en el parque, súper divertidos. Y cuando tú conoces la realidad, ni siquiera voltea a ver al hijo o se va de pronto de fiesta y lo deja encargado con alguno de los cuidadores que contratan. Y entonces ahí lo que aprendió el hijo fue publico que todo está perfecto, pero en la realidad estoy solo y me están cuidando y están pagando. O sea, quien está conmigo está porque le pagaron, no porque sea alguien que le importe. Sí, alguien que me quiere. Entonces, digo, cada historia es una, pero sí el cómo nos relacionamos sí tiene que ver mucho con Instagram y demás y toda esta parte social, pero también si hay un buen vínculo en casa, lo puedes hacer. Me llamó mucho la atención ahorita lo último que mencionas. Estábamos leyendo justo un poema de Alfonsina Storni. Es como una carta suicida, ¿no? Es su último poema y se llama Voy a dormir. Y de pronto le dice, nodriza mía, bájame una constelación, la que tú quieras, ¿no? Ponmela de lámpara, tal. Y estábamos hablando de la figura de la nodriza, de cómo se acerca, ¿no? Entonces, la mayoría de los chicos solo entienden nodriza como la que te amamanta, en lugar de la mamá. Pero les decía el papel importante que tuvo también en la literatura clásica. Entonces, donde siempre había la figura de una nodriza y la figura de un pedagogo, ¿no? El pedagogo era el que guiaba a los niños y la nodriza era quien los guiaba. Pero por lo regular la nodriza que había sido de la mamá también lo es de los hijos, ¿no? Es como si esa nana se fuera heredando. Entonces se vuelve una figura muy cercana a la vida, ¿no? Es alguien, es un confidente, en el caso del teatro griego es alguien que nos deja ver lo que está planeando su ama o tal. Y me llamó la atención como varios de mis alumnos mencionaron a sus nanas, ¿no? O sea, yo tuve una nana, ¿no? Yo tuve no sé qué. Pero es curioso porque
algunos lo tienen como la figura de los abuelos, ¿no? Es esta parte de guía que sí va a ser el abuelo o los abuelos porque son los que me cuidan cuando mis papás trabajan, pero y lo entienden desde el lado afectivo. Lo importante que estabas diciendo es, ellos me están cuidando por amor. Pero ¿qué pasa cuando de verdad mi red de apoyo es tan pequeñita que va a ser alguien a quien siempre le voy a estar pagando? Uh-huh. Y está cuidando a mi hijo no por amor. Y el niño lo entiende así, es, tú me cuidas porque te pagan, no me cuidas porque me quieres. Y entonces, ¿qué tipo de relaciones va a construir en un futuro? Relaciones donde el dinero va a manejarse. Y también genera poca tolerancia a la frustración, claro, ¿no? Porque todo en el momento lo tenía, ¿no? Sí. O sea, no permitían Y ese no. O sea, dame un huevo. Exacto, los límites, ¿no? O sea, siempre tenían todo y ya cuando llegan a la adolescencia o tienen que empezar a hacer las cosas por sí solos, pues ya te enfrentas a muchos nos, ¿no? Que tienes que aprender a manejar. Y esos límites que no ponemos. Bueno, cuando empezaste la introducción de este capítulo me vino un flashback, porque mi mamá me decía, Marta, tú no pones límites, ¿no? No sabes decir no. Uh-huh. Y hasta la fecha me cuesta mucho trabajo poder decir no a algo. A mí igual. Entonces dices, es complicado porque... Y no te pasa que ya, porque a mí, por ejemplo, me pasa que ya muchas veces tú sabes que tu respuesta sería no. O sea, porque yo siempre me ha costado trabajo decir no, pero como que antes ni siquiera lo hacía consciente, o sea, como sí. Sea así para todo. Y ahorita ya sé que debería decir no, ni siquiera me siento cómoda diciendo sí, pero me cuesta mucho trabajo ¿no? O sea, como se va a enojar, le va a molestar, no pasa nada si lo hago, pero ahí volvemos a lo que hemos hablado en episodios previos de autoconocerte y autorregularte y primero pensar en ti. Sí. Sí. Pero es muy complejo porque... Sí, es muy difícil. Es que ahí empiezas a leer otras cosas que vienen de otras huellas, ¿no? Sí, exacto. Es que a eso iba. O sea, digo, no queremos aquí, pero... O sea, uno cuando empieza a conocerse y de pronto te fijas en tus cuidadores primarios, que son tus papás, que generalmente son papá y mamá, si en algún momento no fue tu mamá y tu papá, porque también era muy común, todavía es común, ¿no? Pero ya no tanto, incluso que hasta adoptaban los abuelos a los nietos como hijos, ¿no? Y entonces de pronto, pues de acuerdo a cómo se relacionan tus progenitores, es como tú vas a construir esas relaciones. Entonces ahora se habla mucho como esta película que hubo de romper el ciclo, ¿no? Donde uno tiene que empezar a ver que sí quiero seguir y que no, aunque sea una tradición familiar. O esto que acaba de pasar, ¿no? Las fiestas decembrinas, de pronto es como de, pues a mí me gustaría quedarme en mi casa a ver una película en pijama con mi familia, dígase pareja, hijo o perro, ¿no? Pero está socialmente mal visto porque tu familia está esperando que vayas y hagas lo tradicional y demás, cuando en realidad tú, a lo mejor tu relación contigo mismo, quieres quedarte sentado a ver una película y no celebrar la Navidad. Entonces, las relaciones, el cómo nos vinculamos con el otro, cómo nos relacionamos con el otro, habla de nuestra historia familiar, de nuestro árbol, y de cómo hubo esta salud mental, ¿no? Y entonces a partir de eso voy a crear vínculos buenos o vínculos dependientes o vínculos donde yo voy a comprar y demás. Entonces es complejo, pero también está en nosotros, a las siguientes generaciones, como docentes, como doctores, como profesionistas, el empezar a transmitirle. Por ejemplo, yo le digo mucho a mi hijo, como hay momentos donde por alguna situación laboral o por demás puedes estar viendo cosas en el celular o puedes estar como, pues sí, ensimismado, ¿no? Pero cuando estamos con familia, que no lo vemos, tienes que dejar el celular y poner atención a tu entorno y vincularte. Porque en unos años no sabemos, o mañana no sabemos si esos familiares van a estar presentes y vivos. Y entonces te vas a arrepentir de no haber disfrutado ese momento con tu familia, con tus amigos, ¿no? Ayer yo veía
ayer no, en otro día veía como una reunión donde todos estábamos muy contentos, entre comillas, ¿no? Pero todos estábamos con nuestro celular y entonces es como, pues no nos vemos y de pronto estás con el celular, no estamos aquí. Es que pareciera que estamos muy solos. Yo no sé si a ustedes les pasaba, pero hace muchas generaciones empezabas a dar clase, te salías al baño y regresabas y era una algarabía, ¿no? Así, todos hablando. Y ahorita todos callados en su celular. Que también ahora es jugando o es hablando con personas que ni conocen, ¿no? Que eso a mí aparte se me hace muy peligroso. Pero ahora son muchas amistades con gente que nada que ni conoces. Si te pones a revisar, por ejemplo, tu Facebook o tu Instagram, de pronto en el personal tienes amistades que, pues sí, en algún momento conociste, pero, o sea, en otro momento no le hubieras compartido tu vida, ¿no? Claro. O tú no sabrías de sus vidas. Sí. Y ahorita, por ejemplo, yo sé de personas que hace años no veo, que antes cuando convivíamos yo no tenía ni idea de sus vidas. Y ahorita me sé su vida completa, al derecho y al revés. creyendo que así es su vida, pero tampoco, ¿no? O sea, una vez me pasó que me reencontré con una amiga y yo había visto otras cosas de ella en Instagram, como que todo era felicidad, alegría, viajes y tal. Y al momento de estar platicando con ella, yo decía, eso no decía en su Instagram. Como esta parte de pantalla. De pantalla. Sí, y ahí yo reforzaría mucho algo que muchos teóricos desde el psicoanálisis han hablado. Más allá de el conocerlo o de hablar, es el vínculo. Vincularte desde una parte positiva es como, puedo tener 1000 amigos, pero sí, son como algo, amigos nada más, ¿no? Pero si hay un vínculo, en realidad ya no son tantos amigos los reales. Sí, son pocos. Entonces, cuando tú creas una relación buena, hay un vínculo que te une y como lo decían ustedes al inicio, es como estas amistades que no necesitas verlos todo el tiempo ni estar como muéganos porque sabes que se formó en algún momento y también se evoluciona, o sea, hay amistades que en un momento de tu vida fueron muy importantes, funcionales y que ahorita las líneas de vida ya no te están llevando por ahí y no hay que hacer como de, no, sí, es que es mi mejor amiga y entonces la tengo que ver. No pasa nada. Sí, fue tu mejor amiga en ese momento. Y a mí, ahorita que decías de las personas que ni conocen, también en algún momento tuve un chiquito que en la vida real no tenía amigos, ¿no? O sea, el reporte de su escuela era no habla con nadie, solo viene, se siente y demás. Y cuando yo le preguntaba, oye, ¿tienes amigos? Sí, tengo 10,000 amigos. Y yo, ¿cómo tienes 10,000 amigos? Sí, en Roblox. Y yo, esos no son amigos. No, sí, pero entonces, y después veías y bueno, en el entorno familiar había alguien que era como influencer y entonces tenía muchos seguidores y entonces lo consideraba como algo positivo. Entonces lo que estaba aprendiendo el chiquito era como, pues tengo 1000 amigos con los que juego en Roblox, entonces yo no estoy solo, están ahí en otros países. Y ahí es donde uno tiene que aterrizar y decirles, pero el vínculo es lo que te importa y el estar miedo, presente. ¿No? O sea, yo le decía a mi sobrinita que tiene 8 años, el riesgo de hablar con esas personas porque no sabes ni cuántos años tienen, no sabes ni qué están pensando, no saben qué estás buscando, ¿no? Es como... No, y aparte eso genera que todo el tiempo tengamos que estar alerta. Claro. ¿No? Y entonces eso a nivel de salud, el estar todo el tiempo alerta genera obviamente ansiedad, pero también eleva neurotransmisores como la noradrenalina y la dopamina. Por ejemplo, la noradrenalina es el neurotransmisor que nos mantiene en un estado de alerta, ¿no? Que eso ahora genera esta inmediatez, ¿no? El tener que contestar luego. Y todo obviamente, pues va a generar enfermedades cardiovasculares, va a elevar el cortisol, porque todo el tiempo, o sea, no va a haber un momento de descanso, va a generar taquicardia, va a generar insomnio, y a diferencia, por ejemplo, cuando son niveles bajos de noradrenalina, nos sentimos cansados mentalmente, tenemos dificultad para concentrarnos. Entonces, pues todo esto de las redes sociales y genera todo esto,
¿no? O sea, genera alteraciones a nivel psicológico, a nivel físico y a nivel social. Entonces, creo que sí deberíamos de, con nuestra gente, como ir, por ejemplo, en casa de mi abuelita, de mis abuelitos de parte de mi papá, llegó un punto, hace mucho no lo hacemos, pero llegó un punto en el que mi abuelita dejaba una canasta en la mesa y ahí tenías que dejar el celular. Entonces, durante la comida, y a mi abuelita le encantan los juegos de mesa. Entonces, durante la sobremesa, nadie podía, o sea, el celular tenía que estar en la canastita. Entonces, ahí te dabas cuenta de cómo Les generaba ansiedad. genera ansiedad el no estar conectados o que de repente se te va la señal. Nomofobia. Sí. Uh-huh. Sí. Y es como las redes sociales lo que promueven mucho es el falso self. Es decir, el no ser tú, sino lo que te esperan los demás de ti en hacerlo, en cuanto a tu personalidad y tus relaciones, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante como ver que las relaciones personales no son tan sencillas como pareciera. Son los escenarios en los que nosotros actuamos o volvemos a actuar cosas inconscientes que no hemos elaborado. Entonces, por eso de pronto hay como esta parte donde te vuelves dependiente de una amistad, donde te vuelves o el que dependan de ti, ¿no? O sea, o tú depender del otro o que ellos dependan de ti para tomar alguna decisión y de pronto llega a cansar. Cómo se reproducen de nuevo como estos métodos de apego que tuvimos. Eso un apego bueno apegos, o un apego ¿no? malo. Ajá. Que ahora tendríamos que hablar de otro tipo de apego a partir de estas redes. Exacto. Y cómo son, o sea, es que como tú veas que se relaciona una persona, habla muchísimo de su historia y entonces no es algo tan sencillo ni tan banal. Es más bien como si es alguien que ha trabajado o no ha trabajado en sí. Entonces es importante entender como esto claro, de dónde la forma en la que yo me relaciono es como el elaborar o no elaborar alguna cosa de tus primeros años de vida. Y entonces, nada, yo solo, eso es lo que me gustaría como dejar muy claro, que es mucho más profundo. Entonces, cuando alguien dice, no he logrado tener una buena relación de pareja, habría que ir más al fondo para saber por qué no has logrado. O ahora cuando nos preguntamos mucho de, pero ¿por qué ya es tan fácil divorciarse, separarse? Y entonces uno habría que ver cómo estos modelos iniciales me enseñaron a o enfrentar o alejarme, huir en el momento. Y lo que hablábamos en otros episodios, a no pensar y a buscar una solución. Más bien es como, pues es desechable, ¿no? Pasa y te compras otro celular si se daña. Entonces lo que hacen es como, pues entonces desechemos igual a la persona y de pronto encontraré a alguien más que encaje con mis gustos, ¿no? Y características. Entonces, el tema es mucho más complejo, ¿no? Esta parte, pero creo que sí como en esta época, como dices, Fer, de tener todo ahí y de querer como alcanzar estos estándares, más bien tenemos que reflexionar en quiénes queremos ser, ¿no? Sí, estar en el presente, sí, ¿no? Y como tú dices, la calidad de nuestros vínculos, también cómo se reflejan en tu salud física, en tu presión arterial, en tu higiene de sueño, en tu bienestar en general, ¿no? Sí. Y que a veces nos pasa en terapia. O sea, con los pacientes de pronto lo que yo les digo al inicio es, si en algún momento te hago enojar o estás molesto y no quieres venir a la sesión, dímelo. Porque ahí se empiezan a ver cosas de cómo te relacionas con los otros. Porque el escenario de terapeuta-paciente te hace ver cómo te relacionas tú también por fuera. Claro. Entonces, porque a veces te dan alguna cachetada que dices, duele, ¿no? Así como... Ajá, y entonces, pero para eso sirve ese espacio terapéutico, claro, donde el terapeuta es ese otro con el que te vinculas afuera, que a lo mejor por alguna cosa que tú hiciste,
y que no te refleja el otro, vas a perder ese vínculo que a lo mejor sí te importa, ¿no? Entonces, sí, las relaciones interpersonales son complejas, pero muy interesantes. Sí. Pues no sé si alguien quiera agregar algo más. No, nada más eso. Cuidar las relaciones y saber lo que es real y lo que no es real. Y tratar de ser lo más genuinos posibles. Genuinos, Genuino, saber poner límites, verte a ti mismo, ¿no? Y lo que te hace sentir a gusto, juntarte con personas que te hacen sentir. Y cuidar la casa, Cuidar. cuidar la familia. Y priorizar siempre el presente. Sí, gracias. Pues muchísimas gracias.